no hace falta casi micros, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Teresa Fuentes, la vocal de comunicación, que me ha tocado esta tarde presentar este acto. Pues bienvenidos a los poquitos que habéis venido, que espero que sean eso de pocos pero bien avenidos, ¿no? Y bueno, ya se lo he dicho el autor, es que nunca se sabe cómo va a salir una presentación. Muchas veces es una cuestión de suerte, otras veces es porque realmente el autor ha llamado a su tío, a su primo, a su padre, a su madre, a todos sus amigos. Y es verdad, a nosotros nos gustaría que todas las presentaciones estuvieran llenas. Yo estoy súper agradecido y súper contento de los asistentes que tenemos hoy, ¿no? O sea, bueno, pues pero nada, lo digo de verdad. O sea, que no se puede esperar más de un autor como tan pues ya está, nosotros satisfechos de que tú estés contento, Juan Carlos Moreno, que además de abogado y licenciado en ciencias políticas, es amigo del autor, será el encargado de presentarlo a él, de decir quién es, de dónde viene, a dónde va, qué cosas ha hecho y hablar del libro. Y luego me imagino que el autor creo que quiere poner un audiovisual, y hablará de su libro. Espero que tengas mucha suerte con él, porque menudo trabajo, y dice que va a hacer la segunda parte. No te digo nada. Que la está haciendo, ¿no? Es amor al arte, otra cosa no. Pues nada, pues espero que disfrutéis de esta. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, ¿no? Y como bien han dicho, mi nombre es Juan Carlos Moreno, soy de aquí de Jerez. Y bueno, pero bueno, yo no venía aquí a hablar de mí, voy a hablar del autor que para eso bueno, ha confiado en mí para que lo introduzca en el chato. Voy a hacer lo más breve posible porque aquí lo interesante es que él nos comente lo que nos quiera comentar acerca de esta, yo diría que magna obra, ¿no? Porque la verdad que viéndola, nada más que verla con esta fuente, esta cantidad de textos, esta cantidad de situaciones que se dan, a mí me ha gustado, es decir, una novela que yo recomiendo. Buscando citas célebres así de autores conocidos, ¿no?, en el mundo literario, esta mañana o ayer encontré una de Ray Bradbury que, bueno, esa es la columna de Hércules que sale ahí. Asalto a la columna de Hércules. Ahí está. Como digo, un autor norteamericano que de todos conocidos, Ray Bradbury, ¿no? Autor de ciencia ficción, a mí particularmente me parece un gran autor. Entre sus novelas se encuentra Crónicas Marcianas, por ejemplo, ¿no?, que luego fue usurpado por un programa de televisión, el nombre. Pues este señor decía lo siguiente: hay que tener mucho cuidado con los intelectuales y los psicólogos que te intentan decir lo que tienes que leer y lo que no. Pues bueno, como no, yo no soy psicólogo ni tampoco intelectual, pues yo voy a decir que tenéis que leer Non plus ultra, de Antonio Illescas. No, yo lo conozco como Antonio Sánchez Illescas, pero bueno, yo lo conozco. La verdad que el segundo apellido tiene más, ¿verdad?, más resonancia. Más memorístico, digamos. Más mnemotécnico, ahí está. Y bueno, él me comentó que si quería introducirlo en este acto, y yo como encantado, ¿no?, porque la verdad que nos conocemos ya desde hace unos años. Nuestro vínculo en principio fue un vínculo profesional. Nos conocimos en el año 2010 en Cádiz, donde yo estaba trabajando en Cádiz como letrado en CSIC. Y bueno, pues fue a raíz de un asunto que por mi deber de confidencialidad no voy a decir, pero que sí tiene mucho que ver con el carácter del autor, con su tenacidad y su lucha por la defensa de los derechos, ¿no? Es una persona que en este sentido me parece admirable, ¿no?, como otras tantas que a lo largo de mi profesión he ido encontrando, personas que luchan por la defensa de los derechos. No todo el mundo está dispuesto a eso, y Antonio es de ellos. Y eso se ve también proyectado en la novela, es decir, esa perseverancia, ese tesón que él tiene en su vida, también se refleja en su obra, porque esto
esto la verdad que la verdad que es que yo siento admiración de que una persona haga su primera novela, se lance a tratar una temática como esta. Todo la historia, a los que nos gusta la historia, a mí particularmente la historia me encanta, pero la historia la digiero mejor en función de la cercanía. Todos pues conocemos la historia reciente, la historia contemporánea, y estamos más, incluso por la cultura y el cine, está mucho más tratada la historia reciente que la historia antigua. La historia antigua, excepto Roma, poco más, porque ni siquiera Grecia. Uno piensa en películas sobre Grecia, ¿no? Por ejemplo, grandes novelas sobre la historia de Grecia, salvo las que escribió Sófocles, Esquilo y demás, pues no ha habido grandes, ¿no? Y coger la historia del David fenicio y sacarle tanta puntada, pues la verdad que es que, vamos, yo veo un mérito increíble y se le agradece porque también dentro del rigor histórico que estoy convencido que tiene la novela, pues poner al alcance del lector tal ristra de conocimientos y situaciones que pudieran darse en el Cádiz de hace 2300, 2400 años, la verdad que es de agradecer. Yo, vamos, lo que sentía cuando estaba leyendo. Y luego es que aparte, pues también tiene una trama, tiene una historia, y engancha, y hay unos personajes con una profundidad, un tratamiento correcto, unos personajes que llegas a congeniar con ellos, y lo que se busca siempre en un relato. Así que tú llega un momento que ese personaje lo llegas a ponerle cara y forma parte de tu familia, ¿no? Es algo como ya familiar. Y entonces eso es mérito del autor, y yo pues te doy la enhorabuena en ese sentido. Yo desde luego lo que, y además como dicen, ¿no?, el halago de Vilita, yo cuando estaba leyendo me llegaron incluso reminiscencias de autores más contrastados, de los que todos conocen, como Gustave Flaubert, autor francés. Recuerdo cuando leí Salambó, pues cuando estaba leyendo en Non Plus Ultra, en cierto modo me recordaba, y eso, ¿verdad?, es una cosa que te la trasladó. Pues mira, decir, como dicen, ¡ay, qué guapo es! Se parece a Brad Pitt. ¡Ay, qué buen autor es! Escribe como Flaubert. Pues ¿Me quiero más de Flaubert o de Brad Pitt? No, es la comparación. Es todo bueno, tío, la verdad. Sí. Más, Flaubert tenía una obsesión que siempre buscaba lo que llamaba la palabra exacta. En francés, le mot juste. Yo no sé francés, no sé más inglés. Esa obsesión que tenía Flaubert por buscar la palabra exacta para definirlo, para hacer las descripciones. Salambó es un alarde de descripciones de personajes. Fue hasta él se trasladó en el siglo XIX, se trasladó a Túnez, donde se encontraba Cartago. Sí, eso, en cierto modo, también se nota, se percibe en Non Plus Ultra. Pues mira, pues la verdad que está muy bien. Poco más, yo voy a dejar que él hable y que él comente lo que tenga que comentar de la novela, y sí que de verdad que le animo. Ya me he enterado que incluso ya está en la segunda parte. Yo creo que Non Plus Ultra, como decía Carlos V en su lema, y tienes que llegar más allá, no te tienes que quedar aquí, tienes que surcar nuevos horizontes, buscar nuevas historias que contar. Eso está ahí,
está en nuestras conciencias, ¿no? Y el conocimiento que tienes de la materia, pues la verdad que es una fuente inagotable de futuras novelas. Quién sabe si nos encontramos ante, no sé, una nueva saga de novelas fenicias sobre esa época. Pues yo, desde luego, que te animo y que sigas adelante. Yo estaré ahí para seguir el camino que tú vayas haciendo en estas lides, y nada, que suerte. Muchas gracias. Y te cedo la palabra. Que son las palabras de un amigo, ante todo. Sobre todo por la comparación con Flaubert, porque yo también me leí en su momento Salambó y un gran autor decimonónico. ¿Se me oye bien? Yo sí, pero... ¿Ahora sí. Pues efectivamente, uno de los grandes del siglo XIX. Y me quedo también con eso que has dicho de crear escuela, ¿no? O no lo has dicho exactamente así, ¿no? Pero con esto del mundo de los fenicios tan desconocido, tan absolutamente desconocido y tan profusamente rico en todo lo que nos han aportado. Es verdad que últimamente lo que más sabemos de ellos es a través de la arqueología, pero nos olvidamos de muchos documentos y fuentes históricas en las cuales se refleja gran parte de lo que nos legaron los fenicios. Si bien es verdad que esas fuentes históricas venían un poquito tergiversadas por ese odio ancestral que profesaron hacia los pueblos, sobre todo hacia la gran ciudad de Cartago, la gran dominadora del Mediterráneo, ¿no? Que profesaban los romanos, ¿no? Los vencedores en las guerras púnicas, ¿no? Pero incluso a través de la crítica, incluso a través del odio, podemos reconstruir un retrato de un pueblo, muchas veces incluso hasta mejor que a través del elogio. Creo que a través de la crítica más furibunda se puede incluso rastrear mejor la verdad que a través del elogio, reconocer mejor a la persona. Porque muchas veces la envidia nos hace retratar mejor a quienes tenemos delante que el elogio o el halago gratuito. Yo sin más voy a centrarme en explicar, sin desvelar un poquito de qué va la novela, porque es una novela atípica, tan atípica que a día de hoy sigo sin encontrar una novela ambientada en el Gadir fenicio como protagonista del relato. Bien es verdad que hay autores, ha habido autores que han descrito como de pasada a la gran ciudad de Gadir y todos los dominios aledaños y no tan aledaños de los fenicios, porque cada vez se está descubriendo arqueológicamente con mayores evidencias que penetraron mucho más en tierra firme de la península ibérica de lo que se tiene constancia hoy en día. Y por supuesto el municipio de Jerez tan inmenso no podía ser excepción. Pues como digo, el descubrir realmente quiénes fueron los fenicios y qué hacían aquí en estas tierras. Por tanto, la novela está centrada en el eje mediterráneo que yo denomino greco-fenicio, un poco haciendo el paralelo con lo que se conoce como la cultura greco-romana. Existía anteriormente a la aparición de Roma una cultura que se puede denominar perfectamente greco-fenicia, porque en la misma Cartago se han descubierto influencias helénicas, tanto así que existían incluso templos griegos en Cartago y que incluso desde Cádiz se exportaba a Grecia, no solamente la famosa salsa garum, sino los famosos salazones. Es decir, que existía un contacto abierto, comercial, entre el oriente del Mediterráneo y el occidente a través, por supuesto, de los circuitos comerciales fenicios. Por tanto, yo hablo del eje mediterráneo greco-fenicio. Poco difundido novelísticamente, como digo, hay novelas que de pasada hablan de Cádiz, ejemplo, Guerras Púnicas, sobre todo cuando durante la Segunda Guerra Púnica aparece Roma. Roma entra en escena en la península ibérica, de norte a sur, hasta que llega a Gades, o a Gadir, ellos la bautizarán como Gades. Novelas sobre la Guerra Púnica no es que sean las más abundantes, pero las hay, y
En muchas de ellas, efectivamente, por el papel destacado que ya entonces tenía Gadir, aparece. Luego también, hablando de Tartessos, hay autores que mencionan a Gadir. Sin embargo, como protagonista de la novela, como puede ser Roma, protagonista de una novela, o como puede ser Egipto, o como puede ser otras grandes capitales o ciudades de las civilizaciones antiguas, yo no ha caído en mis manos una novela. Y lo digo no por darle más valor a la que se acaba de publicar, por mi autoría, sino porque realmente he tenido interés y sigo teniendo interés en ver que se escriba sobre el Gadir fenicio. Porque hay tema, o sea, hay fuentes, hay documentos, tanto desde el punto de vista de lo que escribieron los contemporáneos, como de lo que hoy en día se está reconstruyendo históricamente a través de la arqueología. Hay cada vez más conocimiento para que desde el punto de vista literario se pueda montar una historia. Y sin embargo, pues parece ser que, claro, existe el miedo. Evidentemente todos los autores queremos vender, y hablar de algo desconocido es siempre un riesgo que ya asumí desde el principio. Por tanto, poco difundida novelísticamente si lo comparamos con el archirrecreado mundo greco-romano. La novela resulta una mezcla de relato histórico, pero también de aventuras. ¿Por qué digo novela de aventuras? Principalmente por el hilo conductor de la principal de sus tramas. Este hilo conductor que está basado en uno de los tradicionales leitmotiv del clásico de aventuras, que es la persecución de un tesoro, o la indagación de un misterio, de un secreto, la desvelación de una incógnita. Los textos narrativos, tanto narrativos como descriptivos, por otro lado, que yo utilizo en mi novela, hago mucha gala de lo que considero el arte de la descripción, de ahí la comparación que me ha hecho aquí mi amigo con Flaubert, porque creo que soy algo deudor de esa novela que se regodeaba de algún modo con la evocación, no tanto con la descripción superflua, sino con la evocación, y la evocación tiene que venir de manos de la descripción, tanto lírica si se quiere. Por tanto, tanta importancia tiene lo descriptivo como lo narrativo en mi novela. Cabalga entre la acción épica también y lo lírico, como digo, la acción épica porque hay guerras, hay batallas, no todo es, digamos, contemplación. En el último tercio o el último cuarto, mejor dicho, de la novela, la acción adquiere ya tintes trepidantes, y luego los diálogos, que son muy importantes, en los que yo he intentado, digamos, llegar al nivel de lo cotidiano, a pesar de que hablamos de una época remota y que parece que cuanto más remoto tenemos que adquirir un nivel más altisonante. No es así. Hay que bajar a lo cotidiano, y de aquí aprovecho también para decir que dentro de eso pues he tratado de reflejar todas las clases sociales en mi novela, desde el más despojado esclavo de la época hasta el más alto potentado, obviamente de manos de la riqueza de entonces. Si hablamos del pueblo fenicio, venía de manos casi exclusivamente del comercio, de la actividad comercial, pero también tenemos el ámbito religioso, también tenemos el estamento militar, en fin, todas las clases sociales, todos los estratos están perfectamente, los he querido reflejar en mi novela, a diferencia de otro tipo de novelística que trata de centrarse siempre, digamos, bueno, en ese círculo del poder, ¿no? Y como si estuviese un mundo aparte, ¿no? Del mundo del día a día, ¿no? Entonces en mis novelas hay hombres, mujeres, esclavos, esclavas, gente poderosa, gente menos poderosa, gente venida a menos, gente que tiene la posibilidad incluso de ascender en la escala social, y todo eso lo quiero reflejar en mi novela. Se trata pues de una novela histórica de aventuras, en las que no faltan los componentes clásicos de las relaciones humanas: amor, sexo, odios, envidias, fidelidad, traición, nobles ambiciones, viles ambiciones también, grandeza, miseria, todo ello traducido en tensiones y conflictos, muchos de los cuales en la antigüedad eran mediados o resueltos a través de los oráculos. Los conflictos, tanto a nivel individual como a nivel incluso estatal. Hago un inciso: el Estado entonces estaba identificado casi en todos los casos como una ciudad. Hablamos de ciudades-estado en Grecia, hablamos de ciudades-estado también en Fenicia. Por lo tanto, digamos que en ese mundo
oficial del Estado como a nivel particular, se recurría mucho al oráculo. Y esto tiene relación con la religión, pero también tiene relación con el mundo de la diplomacia, con el mundo del conocimiento, de la actualidad, de la intelectualidad. Porque a los oráculos no se acudía simple y llanamente para que te intentaran adivinar el porvenir en lo personal, sino incluso más importante que eso, y esto es una muestra, el oráculo de Delfos en Grecia es una muestra clara, se intentaba dilucidar las decisiones que tenían que tomar los gobiernos en su momento. Temas tan peliagudos, incluso como la guerra o la paz. Todo dependía de lo que el oráculo pudiera dictar en su momento. La narración, como digo, está provista también de un gran elenco de personajes. Al intentar reflejar todas esas clases sociales, los personajes se multiplican. Hay alrededor de 20. Evidentemente, 4 o 5 o 6 son los principales, pero no deja de haber personajes y figuras secundarias. Lo que no hay en mi novela, lo he tratado de evitar a toda costa, es un gran personaje central. ¿Por qué? Porque no he querido hacer un héroe en mi novela. He querido huir de la figura del héroe estereotipado. Con lo cual, si queremos ver a un protagonista, tendría que ser un protagonista no humano. En este caso, la propia Gadir, o incluso más allá de eso, el templo de Melcar fenicio, que es el templo de Hércules, como lo conocerán los romanos. Porque ahí se van a desarrollar muchas actividades, no solo religiosas, que tienen que ver con la trama de la novela y con la realidad histórica de lo que ocurría en la antigüedad fenicia, sobre todo en los templos. Como digo, repleta de personajes y de tramas. Hay por lo menos 2 o 3 tramas, una principal, luego hay otra serie de tramas que se entrecruzan y que van a dar lugar a diferentes desarrollos. La principal, como digo, es la que va a llevar al lector hacia el final de la novela, final culminante, y luego hay otras tramas que no quedan del todo definidas, puesto que mi intención era, una vez que estaba ya mediando ya el desarrollo de la novela, que no podía abarcarlo todo en una sola, con lo cual decidí hacer una trilogía y decidí que esas pequeñas tramas paralelas a la principal se terminaran de definir en la continuación. La trama principal, por supuesto, está resuelta en la novela. Hay un hilo conductor, que no lo voy a revelar aquí, y luego, como digo, una serie de cabos sueltos que son los que intento que la persona que lo lea pues tenga, digamos, le cree el suficiente interés como no solo para continuar la novela, sino para que algún día, Dios mediante, pueda incluso interesarse por la segunda parte. Este libro abarca la primera parte, como digo, de una proyectada trilogía. En la segunda estoy inmerso ahora mismo, pero estamos hablando de Non Plus Ultra, Asalto a las columnas de Hércules, primera parte, en cuya acción discurre entre las islas de Gadeira. Recordemos que era un archipiélago compuesto por 3 islas principales, incluso los griegos le dieron un nombre: Eriteia, Cotinusa y Antípolis. Y alterna principalmente, como digo, la acción entre la propia ciudad de Gadir, que mientras no se demuestre lo contrario, yo he querido situarla en la propia, lo que es hoy a grosso modo el casco histórico de la ciudad, sin quitar, desde luego, sin restarle importancia al enclave de Doña Blanca en el puerto de Santa María, que desde luego la tuvo, sobre todo al principio, pero a mediados del siglo IV, ya una época ya casi, digamos, a las puertas ya de en un par de generaciones, Roma está ya en mitad del Mediterráneo dominando. Digamos que hay suficientes referencias de que la Gadir auténtica y la más arqueológica, incluso por los últimos restos que se han encontrado allí, como digo, que la Gadir estaba emplazada en lo que es hoy Cádiz. Y por supuesto, el templo de Melcar, como digo. El templo de Melcar, que por si a alguien no le suena de mucho, hoy en día se sabe casi con total certeza de que se emplazaba en los alrededores del islote de Santipetri en Chiclán, bueno, o San Fernando, porque los de San Fernando, digamos que aseguran, además con razón, de que jurídicamente les pertenece el término municipal del islote. Pero bueno, disputas administrativas aparte, lo cierto es que en los alrededores del islote
donde además los geólogos saben perfectamente que las tierras estaban mucho más emergidas que hoy en día. Hoy lo que queda es un pequeño islote, pero es de suponerse que estaba unido a la tierra firme en la antigüedad y que ahí se han encontrado restos, no solamente de época fenicia, sino de época romana, porque el templo tuvo una longevidad muy notable, llegó hasta el Imperio Romano, y se han encontrado restos que apuntan a que ahí hubo un santuario, el santuario de Hércules. ¿Por qué decido situar mi novela en el siglo IV a.C.? Por hablar de fenicios podemos irnos al siglo VIII, si queremos, incluso al 1000 a.C. Las fuentes dicen que Cádiz se funda en 1104 a.C. Bueno, buscaba principalmente distanciarme de la fantasía literaria en la que habría sido demasiado complicado no incurrir si me adentraba en una protohistoria tan alejada y tampoco documentada por las fuentes escritas. Como es la de los fenicios en la península ibérica durante el llamado periodo del bronce final. Es decir, irse a los 800 a.C. habría sido, digamos, un poco hacer un ejercicio de fantasía, de imaginación, y no haber podido, digamos, ponerle la etiqueta de novela histórica a mi novela. Tiene un fondo histórico, aunque el relato sea ficticio, pero tiene un fondo histórico porque me sitúo a mediados del siglo IV. Entonces, sí, es verdad que ahora está muy de moda. El otro día estuve en una conferencia de Manuel Pimentel en Cádiz, en el Casino Gaditano, que hablaba de Tartessos. Está muy de moda hablar de Tartessos ahora, pero no deja de ser un ejercicio de fantasía, sobre todo si queremos novelarlo. Arqueológicamente hay cosas muy interesantes y muy constatadas, pero crear una historia con eso, bueno, para mí sería un poquito más del ámbito de la novela legendaria, fantástica, un poco, ¿no? De reyes, un poco que, bueno, no sabemos bien qué entidad tuvieron, si es que tuvieron entidad. Por tanto, esa fue la razón principal por la que yo, digamos, que acerqué más el ámbito cronológico de mi novela a un tiempo más reciente, ¿no? Relativamente. Por tanto, era consciente de que no quería hacer un ejercicio de evocación lírica sin ninguna sustentación histórica. Deseaba inspirarme directamente de aquellos tratados modernos, llámese de arqueología o de reconstrucción histórica del pasado basado en la arqueología o en las fuentes antiguas, sobre los pueblos de origen fenicio en la península, fundamentados, como digo, tanto en la ciencia positivista evidenciable científicamente de la arqueología, como de los documentos históricos que nos han dejado los escritores de la antigüedad. Como digo, escritores de la antigüedad, no he renunciado ni mucho menos a las fuentes clásicas, porque sería imposible montar una historia sin leerse a los clásicos: Diodoro Sículo, Estrabón, Plinio, Pomponio Mela, Silio Itálico, Polibio, sino que sencillamente lo que he hecho es compaginar a estos autores con las revisiones históricas que se hacen en la actualidad, ¿no? Evidentemente la historia es siempre contrastable y es sano y es deseable que así siempre sea. Ello no significa que haya convertido mi relato en un reflejo rigurosamente fiel del estado de la cuestión política, social y económica en el año 345, que es el año justo en el que empiezo la novela. Porque además hacerlo así en un área tan relativamente desconocida, pues sería presumir de algo francamente estúpido. Entonces, en un área geográfica tan concreta como esta, en un año tan concreto como el que he querido situar, digamos que me ha permitido un cierto margen para la conjetura, para la creación de historias verosímiles, pero siempre respetando el marco fidedigno y verosímil histórico, cultural, el contexto histórico, cultural, no solamente del pueblo fenicio, sino de la zona concreta. No es lo mismo los fenicios de Oriente que los fenicios de Occidente, ni los del año 1000 o 1200 a.C. que los del siglo IV ya antes de Cristo. No es lo mismo, no tiene casi nada que ver. Por tanto, mi proceso de documentación responde
en gran medida a la necesidad de buscar inspiración también, ¿no? Quizás yo no lo he oído nunca, y quizás tampoco vosotros lo hayáis oído nunca, que se busque inspiración en la documentación. Parece como una tarea ardua, como algo que hay que hacer para buscar los datos, para poder luego reflejarlos con fidelidad, algo que no gusta. Al contrario, leyendo a los clásicos te inspiras. No solamente te documentas, sino que te inspiras. Y muchos relatos de Heródoto me han inspirado ciertas frases incluso en mi novela. Por lo tanto, buscar inspiración y buscar también conexión con la realidad histórica, que yo considero que esta fundamentación, cuanto más inspira más, cuanto más basada está en escenarios o ambientes fidedignos. Para eso siempre he estado volviendo a las fuentes. Si veía que me podía ir un poco por las ramas, volvía a las fuentes. La documentación nunca en mi caso es previa, es durante, e incluso al terminar la novela hay que volver a leerla y repasar todos los datos. Para mí es algo constante que te acompaña en el proceso. Por todo ello, en principio, me decido a escribir en una etapa de la historia antigua tan cercana ya al periodo helenístico, y si hablamos desde el punto de vista de la cultura griega, o púnico si lo hacemos desde el punto de vista de la cultura fenicia. Son justamente estas dos civilizaciones, los griegos y los fenicios, estos dos mundos o culturas que acabo de mencionar, los que ya desde siglos atrás habían empezado a expandirse por el universo terrestre y marino, aún por conocer, y los que acabarían dominando, tanto griegos como fenicios, el Mediterráneo, y con él las vías de intercambio y de enriquecimiento entre pueblos y naciones. En un proceso semejante por el que España e Inglaterra comenzaron la aventura de la colonización de las Indias occidentales en América, los pueblos griegos por un lado y los fenicios por el otro, se embarcaron en la exploración de su mundo. Si bien los fenicios se habían adelantado a los griegos en esa aventura exploratoria y comercial en muchas generaciones atrás, cuando estos se lanzaron a su propia diáspora por el Mediterráneo occidental, a semejanza del proceso que tuvo lugar en América entre españoles e ingleses, comienza a producirse, digamos, un primer acercamiento entre griegos y fenicios. Sin embargo, a medida que los asentamientos se iban haciendo más fuertes y los intercambios mercantiles con las poblaciones con las que entraban en contacto iban creando y consolidando un importante nivel de prosperidad, los conflictos entre las colonias griegas y fenicias se iban perfilando como anunciadores o presagiadores de una rivalidad duradera que iba a dar como resultado duros enfrentamientos bélicos, como los que protagonizarían Cartago y Sicilia. Por otro lado, el hecho de situar mi novela en pleno siglo IV me permitía no solo crear un trasfondo histórico plenamente reconocido, sino incluso el poder hacer referencias al pasado, a un pasado inmediato o incluso un poco más lejano, pero siempre dentro de unas fechas en las que se pueden todavía descubrir hechos registrados por la historia, por esas noticias históricas que luego recogerían todas las fuentes posteriores. Al mismo tiempo me permitía, por supuesto, prefigurar el futuro de los acontecimientos históricos que iban a tener lugar y que influirían sobre los personajes de mi novela y, por tanto, sobre el argumento, no solo de la misma, sino de la proyectada trilogía. ¿Cuál es el tema o los temas principales de mi novela? Yo descartaría señalar un tema exclusivo o un asunto principal en ella, dado que podría hablarse de al menos principalmente de dos. Por un lado, considerando la evocación del entorno, de los paisajes y de las situaciones, estamos hablando de la acción o de la interacción entre los personajes, la relación o el vínculo personal entre los personajes de la novela. Por otro lado, en este primer caso yo hablaría del tema de lo poético, en las descripciones, como a lo que ya hice mención anteriormente, así que también como de lo místico, el tema de la mística, de la religión, del mundo de los oráculos en la antigüedad, en la evocación de los escenarios. Por ese componente trascendental de religiosidad cotidiana, como la entendían los pueblos orientales como el fenicio, y en general como la entendían las religiones antiguas precristianas. Esa mezcla de lo profano y de lo sagrado, de lo sexual con lo fecundo, lo fertilizante, símbolo de la vida entendida como un ciclo eterno por un lado, luego también el mundo de la muerte,
que lo envuelve todo con ese concepto griego también ese concepto que tenían los griegos de Occidente como el lugar donde iban a morir los dioses. El propio Hércules vino a realizar aquí su última hazaña y murió aquí. De hecho, la leyenda dice que sus cenizas estaban recogidas en el templo de Melcar, templo de Hércules. Esa vaga teoría, ¿no?, esa reminiscencia, ¿no?, del oriental, ¿no?, de que todo se recicla continuamente, que impregna las cosmovisiones que nos vienen de Oriente, está lo he intentado reflejar mucho en mi novela. Otro tema principal atañe al carácter de la relación entre los personajes que ya he mencionado antes, ¿no? Todos los sentimientos humanos que son imprescriptibles, es decir, son tan válidos o tan actuales hoy como hace 2000 o 3000 años. En este sentido, como decía, yo también hacía mención a los oráculos como mediadores de los conflictos y hacía mención a su labor diplomática. Sin duda, yo no lo he oído decir esto a nadie. Yo esto de que los oráculos eran diplomáticos lo he, digamos, reflexionado a través de mis lecturas. Y porque además se lee un poco de historia, no cabe duda de que tuvieron incluso un papel importante en decisiones estratégicas tomadas por las naciones del momento. Incluso recordemos las guerras médicas entre Grecia y Persia, lo importante que fueron los oráculos en esos conflictos. La presencia, pues, de la mitología y de la recreación de la actividad oracular dentro de los santuarios de la antigüedad, en los que se llevaban a cabo actividades que hoy se considerarían profanas, incluso directamente sacrílegas. Recordemos un pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesucristo echa a los mercaderes del templo. Ya entonces estaba mal visto. Pero lo normal, sobre todo, no sé si tanto en la religión judía, las religiones, por ejemplo, la que nos ocupa ahora mismo, la fenicia, era que los templos eran lugares de mercadeo, lugares donde se firmaban contratos comerciales, mercantiles. El dios tenía mucho que ver en eso, era una especie de garante del propio acuerdo que se firmaba en los templos. De ahí también que se dejara un impuesto a los templos, evidentemente, no solo las ofrendas, sino que se llevaban sus impuestos de todas estas transacciones y eran auténticos bancos, se puede casi hacer el parangón. Como digo, actividades que se considerarían hoy profanas, como practicar el sexo en un santuario de la antigüedad. En Cádiz teníamos dos templos principales, el templo de Hércules o el templo de Astarte, de la diosa del amor, de la fertilidad, de la fecundidad. Allí se llevaban actividades que hoy se considerarían simple y llanamente como de prostitución. Las hieródulas, este término que ahí nos deja un poco hacia cuadros, o prostitutas sagradas del templo de Astarte, no solamente eran algo común en la cultura fenicia, también en la cultura griega había templos dedicados a Afrodita en los cuales se ejercían estas actividades, que tenían todo el sentido dentro del escenario en el que se llevaban a cabo. No es que se aprovechase el templo para llevar a cabo estas actividades, es que tenían todo el sentido, es decir, era una actividad que propiciaba el poder de la diosa, ¿no? Sí, el poder de la diosa dentro del ámbito de la fertilidad, la sexualidad, el amor, la maternidad, incluso el ciclo de la luna. La diosa Astarte está muy relacionada, como otras diosas de la maternidad y de la fertilidad, con la luna. Por lo tanto, tenía todo el sentido del mundo. Hoy en día se nos pondría un poco los vellos de punta, ¿no? No existen religiones ni de las nacidas denominadas del libro, ¿no? Como dicen los árabes, del libro, se refiere a los patriarcas judíos, es decir, la musulmana, la cristiana o la judaica, pero ni siquiera en Oriente existen o perviven este tipo de costumbres. ¿Cuáles son los escenarios, los personajes que predominan en la novela? Bueno, la novela está narrada en tercera persona, pero no hay una voz o un protagonista, como digo, que domine. Yo agradecería a Teresa que me controlara un poco el tiempo, si veo que estamos mal, no quisiera pasarme de la hora y cuarto. ¿No? ¿Hora y cuarto?
¿Cómo vamos? Son las 8 menos cuarto. Vale, vamos bien, vamos bien. Está narrada en tercera persona. El verdadero protagonista de la novela es el propio Hércules. Es digamos, el héroe o dios cuyo templo tiene un protagonismo esencial en la novela. Pero también detrás del santuario están todas las motivaciones, las visiones del mundo, las construcciones, reconstrucciones ideológicas de los personajes. Se va a producir un conflicto porque sabemos que el templo estaba en un principio dedicado a un dios fenicio y de repente entramos en Roma y vemos que se denomina Templo de Hércules. Bueno, ¿qué pasa? ¿Melcar o Hércules? ¿Hércules o Melcar? Partimos de que hay una base o un fundamento que une a los dos héroes de la antigüedad. Mucho más héroe Hércules que Melcar. Melcar está más relacionado con un antiguo dios de la ciudad de Tiro, pero si investigamos en su mitología tienen muchos puntos en común. Sin embargo, hay otros que lo distancian completamente. El Hércules procede de una cultura en la que en la religión, en los santuarios, se representa plásticamente a través de esculturas a los propios dioses. No así ocurre con las culturas orientales como las semitas, llámense fenicios, llámense hebraicas, o llámense incluso actualmente la propia religión ortodoxa, cristiana ortodoxa en Grecia, que tampoco permite o prohíbe directamente las representaciones escultóricas de las imágenes. Me parece algo importante, es decir, una cultura religiosa anicónica, es decir, que no permite las imágenes, la representación de las imágenes en su culto, como es la fenicia, y otra exuberante en cuanto a esculturas y representaciones. Hoy en día la religión católica es también, digamos, desde los principios partidaria de representar sus imágenes divinas en esculturas, pues un poco que también venía esto de los griegos, del mundo griego. Eso tendría que haber chocado en algún momento. ¿Cómo se produce ese sincretismo, esa evolución? ¿Por qué de repente un ámbito fenicio, que además tenía rivalidad importante con los griegos, por lo menos en el ámbito comercial, de repente pasa a ser greco-romano? Pues yo he intentado reflexionarlo y creo que esto no se pudo producir de ninguna manera, de una manera absoluta y totalmente pacífica, con lo cual hay un conflicto, hay un cambio de era, un cambio de tiempos, los cambios de los tiempos que solamente se pueden percibir cuando leemos la historia. Hoy en día puede que estemos viviendo otro cambio de era o cambio de tiempo y no lo estamos viendo. Bueno, pues hay un cambio de era, de cambio de tiempo. Estos conflictos son los que yo trato de reflejar en mi novela. Estos cambios, estas transformaciones, pero no solamente a nivel religioso, sino a nivel de mentalidad incluso intentando ir más allá, incluso intentando enlazar un poco con la mentalidad que podemos tener incluso nosotros hoy en día, que es muy arriesgado, pero está muy de moda, y no me he podido sustraer a ello, intentar explicar un poco nuestra mentalidad yendo a los orígenes más remotos, ¿no? A través de todas las culturas que han pasado por aquí. Por tanto, la importancia de los conflictos que se desarrollan en el templo es, porque además hay un trasfondo ideológico importante detrás de todo lo que, igual que lo hubo en la Europa protestante, ¿no? La Europa protestante no era solamente una cuestión religiosa, ¿no? Cuando se produce la reforma luterana y luego la contrarreforma, ¿no? de España sobre todo, había detrás unos ideales, una manera de entender la vida, una mentalidad. Por tanto, yo la diferencia entre estas dos divinidades las he visto claramente como mediadoras de dos maneras de ver el mundo dentro de la ciudad de Gadir. Un poquito los más progresistas y otro, por un lado, los más conservadores. Algo que yo creo que se puede ver en casi todas las civilizaciones, ¿no? Cuando ha llegado un punto crítico en la evolución de una sociedad, siempre están los conservadores y luego están los que quieren dar un salto más allá, y ahí siempre hay tensiones. La idiosincrasia del templo, desde luego, la quiero reseñar aquí porque no se recalcará suficientemente la importancia que este templo tuvo en la antigüedad. Lo coloca en lugar aparte y exclusivo dentro del mundo de los templos de la antigüedad.
Las propias fuentes clásicas nos hablan de sus riquezas inconmensurables, un lugar además de cultos diversos, no solamente el culto a los dioses que acabo de destacar, había altares a entidades tan abstractas y tan sorprendentes como a la muerte, altar al arte, altar a la vejez y altar, y esto me dejó a mí patidifuso cuando lo supe por primera vez, un altar a la pobreza. Un altar a la pobreza. Antes de Cristo. Aspecto este que, desde luego, me pareció insólito en el mundo de las religiones paganas, por lo menos hasta la llegada de Cristo, ¿no? De la religión cristiana. Quizás me recordó un poco el personaje del famoso novelista Mika Baltari en su novela Sinué el egipcio, que aprovecho para decir aquí que es mi novela de cabecera, lo sigue siendo. En cuanto a novela histórica, Sinué el egipcio yo creo que alcanzó una cota difícilmente superable. Y el personaje principal del que él hablaba en su novela, es decir, del Amenofis IV o Akenatón, más conocido como Akenatón, que se dice que fue el primer faraón, bueno, el único que se atrevió a acabar con el politeísmo en la cultura egipcia y imponer por la fuerza un solo Dios, con unas ideas incluso protocristianas, en el sentido de la solidaridad, de que todos los hombres son iguales ante Dios. Bueno, pues todo esto es lo único de lo que yo pude, digamos, relacionar este altar a la pobreza, esta veneración hacia el hecho de ser pobre o de quedar en la pobreza, a la muerte, a la vejez, algo que es menos de extrañar porque en la antigüedad se veneraba mucho a las personas que alcanzaban una determinada edad, no solamente porque la esperanza de vida en general era menor que la que disfrutamos hoy, sino porque eran veneradas las personas mayores por su sabiduría. Eso era algo, la propia figura del Senado, esta palabra latina que viene de muy antiguo, se refiere o hace mención precisamente a eso, ¿no? O sea, las personas, de ahí tenemos también senil, ¿no? Es decir, las personas con determinada edad que eran las válidas para aconsejar o asesorar, tanto a nivel personal como a nivel gubernamental incluso. Por tanto, bueno, un altar a la vejez, a la muerte, al arte en Cádiz, pero a la pobreza. Dejámoslo ahí, a mí me llama mucho la atención. Como no quiero alargarme mucho más en este tema, voy a ir un poquito más rápido para relatar cuál es la trama principal. Bueno, la trama principal es un asalto al templo, de ahí el título, Asalto a las columnas de Hércules. ¿Cómo un templo que casi tiene 1000 años de duración de vida pudo permanecer durante tantas generaciones con esa fama de riqueza, exento de ataques o de intentos de ataques por otras potencias mediterráneas? Es increíble, o sea, resulta poco verosímil. Hay una fuente por ahí que algo alude a algo, 2 o 3 frases. Algo alude a que parece ser que los gaditanos o gadiritas, como sería el gentilicio de la época, tuvieron que pedir ayuda a Cartago para defenderse, no se sabe muy bien de qué tribus, tartesias o no se sabe muy bien. Yo he querido ver más allá, claro, es que hay que tener en cuenta que al desconocimiento propio de un ámbito cultural fenicio, que a pesar de que ellos no inventaron la escritura directamente, pero nos trajeron el alfabeto que utilizamos, a pesar de eso, nos trajeron el alfabeto, poco se conserva que eran escritos ellos mismos, todos a través de griego y romano. A pesar de eso, es que el mundo occidental fenicio estaba muy protegido, en el sentido muy oculto por los propios fenicios. No les interesaba en demasía que se supiera las actividades que ellos llevaban aquí, porque eran actividades muy lucrativas, era un monopolio que se preocupaba muy mucho de conservar y celaba mucho sobre todo de los griegos. Bueno, a pesar de eso, con el paso del tiempo, sobre todo ya en las guerras púnicas, el mundo fenicio se abrió más, en la época ya de la familia Barca, y empezaron a llegar relatos e historias que nos hablan de ese Gadir. Pero no nos llega directamente lo que hubiera sido de esperar. Todos los templos famosos de la antigüedad, incluso el propio templo de Apolo en Delfos,
fue objeto de disputas y de guerras, las famosas 3 o 4 guerras sagradas que enfrentaron a griegos contra griegos por el dominio del principal santuario en el mundo griego. Por lo tanto, yo creo que aquí también tuvo que producirse. Entonces, bueno, es ese intento, es como a través de una conjura, de una conspiración, de una embarcación extranjera que llega al propio puerto del templo. El templo tenía su propio puerto, porque allí tenía que consignar siempre todas las mercancías antes de, desembarcarlas en el propio muelle de la ciudad, debían de consignarse en el templo. Y bueno, se produce una conspiración para robar los tesoros del templo. Esta es la parte, digamos, el argumento pequeñito de la novela que hace que la trama se desarrolle. Buena parte de los episodios que se narran en la novela son, como digo, decía antes, paralelos a la trama principal o incluso secundarios, pero constituyen lo que yo llamo, o yo he querido llamar, estampas novelescas, evocaciones de escenarios, de situaciones, de interacciones entre los personajes, que fueron construidas, estas estampas, con la idea de aportar una ambientación que en sí misma fuera protagonista también de la novela. De modo que, en parte, mi novela se ha desarrollado como el montaje de una película, a partir de diferentes escenas que fueron posteriormente ensambladas para dar unidad al relato, siempre siguiendo un hilo conductor sin perder de vista el argumento general de la trilogía, que en esta primera entrega se revela solo en parte ese argumento, ese hilo conductor que une a las tres, enlazando, como digo, unas tramas con otras. El hecho de haber creado buena parte de la novela sobre el sencillo esqueleto de varias tramas entrecruzadas, pero sin un guión previo en cuanto al número de escenas que debía incluir, me ha permitido escribir con la libertad necesaria que yo deseaba, de modo que no me tuviera que constreñir con excesivo rigor a la delineación o un esbozo previo de cada capítulo. El resultado de todo este experimento mío, bueno, yo creo que en la novela se puede respirar profundamente un ambiente, a la par que se sigue el argumento. Se puede sentir ese ambiente. Se es consciente de la presencia de ese ambiente, de esos pasajes que he intentado construir o recrear, mediante estampas, que he intentado que sean lo más vívidas posibles, que van dando además densidad al relato. En general yo creo, o por lo menos ese es mi gusto en una novela histórica, que la inmersión en los ambientes descritos debe realizarse desde el primer momento. Es decir, el lector debe sentirse que está desde la primera página en un lugar que no es el que está ocupando físicamente en ese momento. Desde la primera página. Y ese clima debe acompañar al argumento y a las acciones de los personajes hasta el final. A mí, hago un pequeño inciso aquí, me hace gracia cuando dicen: no, a mí es muy buena novela, me enganchó desde el principio, desde la primera página. Y digo, vale, estupendo, es genial. Pero realmente las buenas novelas son las que te enganchan hasta el final. Porque bien es verdad que hay novelas que te enganchan desde un principio, pero muchas veces nos obligamos, el que más o el que menos, y ya estamos a lo mejor en la página 40 o 50 y ya leemos por saber el final. Nos aburren. Y muchas veces digo, bueno, ¿no merece más la pena esas otras novelas que las hay, que a lo mejor cuesta un poquito más leerlas al principio? Dice, bueno, el primer capítulo. Y luego reservan, porque soy consciente de que he leído novelas de ese estilo, reservan una gran sorpresa a medida que las vas leyendo, y el final suele ser apoteósico. Por eso yo digo muchas veces que cuando te dicen, no, es una novela que engancha, sí, pero que engancha ¿en qué momento? No, desde la primera página. Bueno, ¿y en qué página estás? O sea, creo que es importante mantener ese gancho a lo largo de toda la novela, que el truco no es siempre engancharse en la primera página, sino que realmente... Por eso yo creo que para eso lo que tú consigas al principio tienes que mantenerlo, y en ese sentido lo de poder sumergirte en un ambiente, no cejar en dar esas claves descriptivas o evocadoras que te hagan permanecer en ese ambiente. Por tanto, para terminar, de nada me hubiese servido a mí el poseer un trazado ideal, una delineación perfecta, quiero incluir esto, para que cada pieza fuera encajando donde yo quería, si todo ello, toda esa perfección matemática no lo hubiera aderezado
con la recreación continua del ambiente al que me estoy refiriendo. Hay novelas perfectísimas, todo encaja con todo, todas las novelas detectivescas, de policías y tal. Mi novela no es tanto una novela en la que uno tenga que... Hay algunas incógnitas, pero no es tanto eso, como lo que nos pueda transmitir desde un punto de vista poético e incluso filosófico también. En mi opinión, seguir una trama desprovista de ambientación histórica o de la que se adviertan algunas lagunas a este respecto, por perfectas que esta nos pueda parecer, la convierte en una novela más que una novela de género histórico, en una novela de ficción, de género sencillamente novelesco, que podría caber en cualquier época o en cualquier lugar. Es lo que se estila mucho hoy en día, sobre todo en buena parte, no todo, por supuesto, de los bestsellers, sobre todo americanos, extranjeros, ¿no? El mundo anglosajón. Son novelas llamadas históricas, pero que representan unos personajes y unos hechos que perfectamente pueden tener cabida en la época actual. Simplemente hay que dar unos retoques y realmente los personajes hablan como hablaríamos nosotros, actúan como hablaríamos nosotros, piensan como pensaría cualquier persona de la actualidad. No sumergen en una época, en un lugar, en un contexto sociocultural y personal también. Y con esto yo ya he acabado. Yo lo único que, si antes de poner un vídeo de 2 minutos, da un repaso un poquito para ambientar, que no sea todo para que no sea todo tanta verbosidad, ¿no? Ver un poco de imágenes ahí. Lo que ahora se lleva, ¿no? El tema del... No me gusta mucho emplear los anglicismos, pero no conozco otra forma de... El book trailer, o sea, un trailer de la novela. Antes de poner el vídeo, pues me gustaría, si alguien quisiera hacer alguna pregunta o interesarse por algún dato, pues yo estoy encantado de contestar. O incluso... Sí. ¿Tú crees que la novela va dirigida a un público amante de lo que es la cultura antigua? Además, que cuesta mucho trabajo entenderla si no conoce la historia. Sí. ¿Tienes que aprender historia? Bueno, relativamente. ¿La novela? Hombre, yo reconozco, y voy a decirlo claramente, aquella persona que no haya tenido ninguna información, pero ninguna es ninguna, sobre qué pintaban o qué fueron los fenicios aquí, pues le va a costar leerlo un poquito más, por lo menos algunos pasajes. De todas maneras, todos tenemos alguna idea, incluso aunque creamos que la hayamos olvidado, o sea, aunque creamos que la ignoramos, a medida que vamos leyendo la novela, que además yo he querido aportar sin pasarme algunas notas a pie de página. No pasan de 40 o 50 notas. En una novela de 570 páginas, 40 o 50 notas es ridículo. Pero para ayudar o intentar ayudar un poco a refrescar esas ideas que alguna vez nos dieron, esas informaciones que alguna vez nos dieron y que la hemos ignorado porque lo que predomina es sobre todo el tema de Roma, incluso lo árabe, en fin. Lógico, por otra parte, la documentación es mucho más amplia y tal, pero no es nada desdeñable lo que se sabe sobre el mundo fenicio o púnico, y por eso yo he querido apostar por esta novela. No es necesariamente hay que estar muy versado, no necesariamente. Yo creo que eso es una experiencia personal, leer el libro y ver hasta dónde tú puedes, porque tampoco he querido hacer un ejercicio, como digo, un fondo histórico, pero la novela es una novela de aventuras. Puede seguir perfectamente. De todas maneras, aunque tú tienes un fondo histórico, lo único que sabemos de los fenicios es de los romanos. O sea, sí, griegos, sobre todo griegos y algo de los romanos, pero sí, los griegos. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Sobre todo lo que han escrito de aquí, sobre el Lidio y Estrabón, que son los que más han escrito sobre toda esta parte de aquí. Incluso hay un autor de origen judío, Flavio Josefo, que creo que suena mucho, Flavio Josefo, que escribió también bastante sobre el tema de los fenicios. Pasa que los fenicios, hay dos ámbitos principales, son los fenicios de Oriente, estamos hablando de una época ya remota, casi contemporánea, incluso anterior a la guerra de Troya, por un lado, que incluso paradójicamente en algunos aspectos se sabe más de cómo se organizaban políticamente los fenicios de Oriente
que luego los fenicios que asentaron sus colonias en Occidente en época tan relativamente moderna como el siglo IV, III, II, en competencia con la propia Roma, ¿no? Sin embargo, de los documentos o fuentes históricas que sí tenemos, no paran de hacerse revisiones, y sobre todo porque la arqueología necesita de esa documentación para poder afirmarse, ¿no? Para poder negar o afirmar algo necesitamos que alguien haya antes dicho algo, alguna declaración. Es imprescindible esa fuente histórica para poder negar o afirmar la evidencia arqueológica. Entonces yo creo que se dan la mano. Ese fenicio de que usted habla sí. no es el primer fenicio que viene con sus No. es ya el asentamiento. Totalmente. De hecho, creo que lo comentaba antes de que empezáramos la conferencia, lo comentaba con alguien, no recuerdo. Aquí, en el siglo IV antes de Cristo, o antes, y no digo ya después, realmente los habitantes eran descendientes, genéticamente hablando, de esos primeros expedicionarios que llegaron, iba a decir colonos, tampoco se puede aplicar el término de colono, expedicionarios que llegaron en distintas oleadas, y el entrecruzamiento entre las poblaciones autóctonas y los propios fenicios. Pero además eso, se han hecho estudios poblacionales genéticos, no concretamente aquí, pero se han hecho en otras islas del Mediterráneo, y se ha descubierto que existe todavía esa herencia genética semita. Los fenicios eran también muy emparentados con judíos y árabes, que también se consideran semitas. Entonces, bueno, pues existe la evidencia también científica de que efectivamente, bueno, un dato curioso, en la isla de Malta, que en torno al 80%, una cosa así, tiene una carga de los habitantes de la isla, una carga genética fenicia importantísima, porque fue una de las primeras islas colonizadas por los fenicios. Entonces, sí, claro, se dice muchas veces, que eran fenicios, no eran españoles, o no eran... Bueno, es como si decir ahora que los habitantes de los países hispanoamericanos o son españoles o son indígenas de allí. Pues viste, ni una cosa ni la otra. Se han pasado muchas generaciones y ahí se han cruzado, hablando desde el punto de vista genético, no desde el punto de vista cultural. Evidentemente, una vez que llegan aquí los fenicios, con todos los aportes que nos dejan, nos hacen un poco a todos un poco más fenicios. Y nos dejan una cantidad de avances tecnológicos para la época que realmente nos hace avanzar bastante. En todo, en la agricultura, el torno alfarero, la escritura, la navegación, bueno, la moneda. Entonces son cosas básicas con las que hoy día convivimos, pero que son adelantos muy, muy importantes. De hecho, cuando los romanos llegan a Hispania, aquí encuentran verdaderas ciudades, cosas que no encuentran en la Galia, ¿no? O sea, Julio César en la Galia, bueno, ahí prácticamente lo que hizo fue arrasar, pero aquí se encuentra un hueso bastante duro de roer, porque aquí había ciudades realmente organizadas, ¿no? De hecho, perdona, nos dejan hasta el nombre de nuestra nación, ¿no? Claro, Hispania. Tierra de conejos. Tierra de conejos, aunque bueno, hay otras teorías, ¿no? Pero principal. Es curioso además porque hay un nombre, hay una denominación que se usa menos, y en una época más remota, por los griegos. Los griegos llamaban también a estas tierras Ophiusa, tierra de sierpes, o sea, de serpientes. Bueno, ahí estamos. Y luego rompió en conejo en vez de en serpiente. Sí, sí. Llamaba mucho la atención, parece ser que el conejo, a diferencia de la liebre, que sí conocían los romanos, pues se llamaba la atención porque creo que además que es más grande el animal, ¿no? Mucho más. Entonces, bueno, no se sabe si son conejos o ardillas, realmente, porque el término, pero bueno, por ahí va la cosa. Hispania. Y bueno, cuando planteaste la trilogía, quiere decir, cuando después de investigar has encontrado tantísimos datos que te has planteado la trilogía, o ya de antemano cuando empezaste este libro pensabas que ibas a hacer una trilogía? no, yo pensaba hacer un libro. Me asustan un poco las trilogías. Sí, no, pero mi idea y no era hacer la trilogía. Yo quería hacer una novela. De hecho, mi novela iba a consistir de unos capítulos introductorios ambientados en Gadir
Y luego, no me importa desvelarlo porque esto lo tengo publicado en internet y tal, la tercera parte, la segunda sería como un puente entre la primera y la tercera, nos desplazamos a la Alejandría del Egipto de la dinastía tolemaica. La dinastía tolemaica, que es la que da inicio digamos, a ese último personaje tan archiconocido por nosotros como es Cleopatra, ¿no? Pero digamos en sus inicios. Entonces, esa Alejandría de Egipto, sobre todo con la famosa biblioteca de Alejandría, tiene una relación, en lo que es el argumento de la trilogía, muy importante con el templo de Gadir, donde había un archivo, como en todos los templos había un archivo importante. Entonces, entre el archivo del templo de Gadir y la Alejandría de Egipto hay una relación que es la que se desvela en la trilogía. Entonces yo pensaba escribir pues una novela uniendo esos dos mundos contrapuestos, el del oriente mediterráneo en Egipto y el del extremo occidente, el non plus ultra, las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, la ciudad más importante, incluso todavía a día de hoy yo creo que se puede decir, del occidente europeo, que es Gadir, y todos sus dominios, que penetraban provincia adentro bastante más de lo que hasta hace poco se pensaba. Pues digamos que era la novela que yo quería, digamos, el ambiente que yo quería aunar en una sola novela. Vi y me di cuenta rápido que todos los datos que yo he podido conocer de la propia ciudad de Gadir, a través, no solo, como digo, de los tratados sobre arqueología que reconstruyen la historia, sino de las propias fuentes antiguas, me aportaron tantas cosas que yo, unido a la imaginación que yo iba echando, cada situación, con cada personaje que iba creando, se me iba haciendo una novela por derecho propio. Y ahí fue cuando decidí, yo o hago una trilogía o hago una novela de 1000 páginas, y yo no estaba dispuesto a hacer una novela de 1000 páginas, que las hay, no, porque hasta a mí me da un poco de... me leo muy bien el título y tengo que tener mucho reconocimiento a un autor para leer una página de una novela de 1000 páginas. Como yo soy nuevo y pues, probablemente lo sea toda mi vida, no sé hasta dónde va a llegar esta aventura, pues digo, no me puedo permitir presentar a una editorial una novela de 1000 páginas. Es la mitad, así que... Y bueno, si no hay más preguntas, pues terminamos con el vídeo, que espero que sea ilustrativo de la novela. ¿Me va a ponerlo? Sí, yo creo que mejor, ¿no? Vale. Bueno, ¿el sonido estaba puesto? No sé si... ¿Está? No suena, ¿no? Ahora.
asistencia y bueno, el que esté interesado, aquí hay unos ejemplares, por lo menos 5 que no hemos podido traer, porque si hay lectores digitales, sí digo que la novela está en Amazon, incluso por la mitad de precio. Lo que sí sé es que muchos de los lectores a los que nos gusta realmente leer preferimos el papel. Entonces digamos esta es la ocasión, porque la novela está ya agotada en librería y lo único que los ejemplares que quedaban los he reservado para esta presentación. Entonces son estos 3 y otros 2 que tengo ahí. Y luego ya pues el que prefiera leer en digital pues también. En Amazon no se agota, vamos. Bueno, nosotros tenemos en el Ateneo todavía toda la semana una actividad. Mañana tenemos una conferencia de Carlos Bell, pasado mañana de Concha Pizarro sobre una pintora renacentista que puede ser muy bonita la conferencia. Carlos Bell va a hablar de un personaje histórico muy desconocido que nos va a introducir también en su mundo, y el viernes tenemos poesía, como siempre. Así que no me extraña que estemos pocos, porque hay tanta gente, tantas cosas que por ver y por escuchar que es que no nos podemos desdoblar, ¿no? Así que nada, felicidades porque has hecho una exposición muy brillante. Pero uno va aprendiendo, porque ya no es la primera, entonces... Muy brillante, te felicito. Gracias. Una hora y cuarto, hermano. Muy bien. Era más puro que era más... No, buena hora. Es 30. Tú eras Ana García. No, ya lo tengo. Está claro que aprende historia con la novela, Sí. Para eso están otras cosas en la historia. Tarda en leerla, pero aprende que me quede dentro de la historia a través de Pero que hace falta también tratar este tema, porque ya estamos saturados de novela histórica de una época determinada, que abrir un poquito, porque de hecho, ¿verdad?, que tan interesante es una como otra. ¿Vas a venir un miércoles? Sí. Voy a intentar, sí. Yo puedo ir a venir. El día que vas a parar, como compañero... ¿Miércoles es mañana? Sí. Lo que no sé si puede venir después. Sí, no puedes venir todos los días, ¿verdad? Porque es que hay muchas cosas por hacer. Vale, gracias. ¿Tiene alguna presentación en la tarde cercana o No, esta ya es la última. Esta es la última. Quería poner el broche final. Ya hay días que... Este era el broche final. Yo empecé hace 2 años y he estado en Málaga, en Granada, he estado en Chiclana, he estado en San Fernando, he estado en Cádiz, en varios sitios, y en radio, en televisión local, hasta en Ceuta, que me invitaron. Entonces, Ceuta estuvo bien, Ceuta me invitaron con los costes pagados. Claro que hay que empezar. Sí. Es que yo creo que es la política que ellos tienen. O sea, mi autor que viene de la península, que pagaron la noche en el hotel y el ferry. Oye, ¿cuánto tiempo te ha costado escribir una novela? 4 años. ¿Cuánto? 4 años. ¿Y cuánto llevaría con la segunda parte? ¿Cuánto tiempo llevaría? Con la segunda parte llevo, claro, que es verdad que voy más tranquilo porque entre tantas presentaciones he estado, pero desde que se publicó esta, por los 2 años. Así que yo creo que en año y pico no me va a quedar tan extensa como esta, porque ya digo, es un puente entre la primera y la tercera. Un puente, digamos que quiero narrar los acontecimientos tanto históricos como ficticios que he narrado en esta novela en el occidente y luego en el oriente, en Egipto, que está en Egipto va a estar ambientada, digamos, toda la tercera novela, la última entrega, pero en medio está Roma y está Grecia, y digamos que ahí quiero hacer, digamos, también embarcarme también. Fíjate que el siglo IV a.C. es cuando confluye la grande cultura. Grecia, Roma... Claro, era época mística. Es
está Alejandro Magno a las puertas. Alejandro Magno, de hecho, que va a tener una resonancia, porque no lo he comentado porque es demasiadas cosas. Alejandro Magno tuvo una estatua en el propio templo de él. Bueno, Se le hizo incluso- una estatua ante la que lloró Julio César. Exactamente, Julio César, que estuvo destinado en Cádiz. Pero esto lo cuentan historiadores de la talla de Suetonio, o sea, esto es verídico. Oye, pero tú no tienes una formación académica de No, historia. no, yo soy lingüista, pero me ha gustado la historia. Un amante de la historia está clarísimo. Desde la Sí, EGB, vamos, curioso, yo soy de la EGB. Claro, yo también. Desde la EGB, que entonces nos contaban la historia como hay que contar. Sí, sí, ahí Además, como tenía maestros a la antigua, a mí me contaban todavía, porque tenía un maestro de la época esta de... Nos contaban la materia, Pero ya no solamente Porque el habían maestro que estado allí, ¿no? influyó, ya no solamente el maestro que influyó, si yo soy maestra, ¿eh? ¿Ah, sí? También el alumno en el que cae lo que tú, Sí, lo sí, que tú sí, estás sí. diciendo. Sí, es verdad, es verdad. Porque yo, por ejemplo, me Como encanta la eres un amante de la historia, lo Y llevaba. he tenido profesores muy buenos de historia, pero por ejemplo, mi especialidad universitaria ha sido el inglés, porque yo quería formarme. Y entonces yo he tenido profesores que a mí no me gustaban, y sin embargo, oye, pues yo vengo en inglés y era autodidacta. O sea, que muchas veces no es solamente que te guste un profesor, sino que tú realmente lo sientas y te influye mucho, ¿sí? Juntar las cosas, sí. El profesor te puede Hay una hacer amar una asignatura o aborrecerla. Pero yo no habría Está claro. aprendido nada de inglés si me hubiese guiado por los profesores que tenía. Yo lo siento por ellos, no eran muy motivadores. ¿Y cómo que no te ha dado por estudiar esto, por licenciarte en historia? Claro, y además Porque llega un momento que no puedo hacer la vida fantástico, ¿no? estudiando. Que no he puesto toda la vida estudiando y lo que sea. A ver, una cosa es tener estabilidad laboral, cosa que yo no tengo, y poder dedicarse a esto con plena libertad de conciencia y tranquilidad. Sí. Y otra cosa es estar pensando un día sí y otro también que va a ser de mañana, que sigo Pero positando, esto es muy sigo haciendo complicado. cosas. Mira, yo que, por ejemplo, tengo dos profesiones, dos profesiones, más la familia, y a mí me gusta escribir también. Sí, porque tú fuiste ganador del concurso del ayuntamiento de la Sí, Vendimia. correcto, sí, un relato sobre Sí. Shakespeare. Si Milico estuviera o Ahí está, ¿no? exactamente. Que cuenta la historia de cuando Shakespeare estaba en ficción, ¿no? Estaba escribiendo Enrique IV, que es cuando Enrique IV es, ¿no? La obra de Shakespeare la que habla Falstaff de si mi hijo tuviera, Creo que cuando sí. yo voy a dedicar de toda la vida Sí. y dedicarse al vino de Jerez. Por eso, entonces, en ese contexto, pues me metí una historia sobre Shakespeare, el vino, la inspiración, etc. Entonces tú lo conoces a él. No, lo que pasa ¿Cómo es que lo recuerdas? me he metido y ya he visto también Ahí su está, y su por ahí la novela. trayectoria. Entonces, claro, es que si tú no estás dedicado de lleno a esta profesión, a este menester, eso lo hacen cuatro porque sí. Hombre, Los no hay demás mal que lo hacen por la bien no afición, venga, yo ¿eh? que digo que no hay mal que por bien no venga en el sentido de que en la época una de las épocas más oscuras que yo he pensado, decidí escribir. Hombre, ¿Por qué? Claro, no, porque yo yo acabé hasta aquí, no del tema de oposiciones, que siempre me ha ido relativamente bien, sino de, y ya no podemos incluso desvelar nuestra relación, el tema de, bueno, tratamos de, yo he visto de enchufismos en el ayuntamiento, todavía seguimos con ello. y todavía seguimos. Entonces yo dije ya, a partir de determinado año, dije hasta aquí, y entonces me dediqué a escribir. Y bueno, yo, en verdad, mi formación es, yo soy profesor, maestro. Lo que pasa es que yo decidí no opositar a magisterio, sino opositar para la administración pública en el tema de biblioteca pública. Y he trabajado en colegios privados, pero yo tenía muy claro, sigo teniendo claro que mis oposiciones son las de bibliotecas, no las de la enseñanza. Fíjese lo Lo que te gusta. y entonces aproveché, digo, bueno, tuve mis contratos en colegios, pero eso no me iba a dar a mí para mucho tiempo. Y mientras tanto yo escribí. Que luego al final, por Nada, amor, pues sí, más y tú sí que también con tu... y luego encontrar una editorial. Estoy escribiendo ahora, estoy escribiendo Sí, también entonces- histórico, Sí. pero más cercano y más lejano al mismo tiempo. Que lo debería de escribir en inglés, lo que pasa es que no sé escribirlo en inglés porque estoy escribiendo sobre la vida de Benjamin Franklin y todo en el contexto de las 13 colonias norteamericanas en el siglo XVIII.
Prácticamente desde los inicios, la infancia, es un personaje acerca del cual hay muchísima información, es reciente, y aparte que él escribió su propia autobiografía, como hablamos, pues hay muchas fuentes, en inglés, ¿no? O sea, se está documentando en inglés, ¿eh? Que tiene En mérito. inglés, sí, porque lo que hay en inglés. lo que hay es algo su autobiografía, que sí está traducida, su autobiografía está traducida, pero las biografías que hay, manejo dos en concreto, una de los años 20 que fue premio Pulitzer, ¿lo ha visto? Sí. La de Esteban, estoy fatal, ¿no? Te he dejado cao con la referencia. Sí. Y la de Isaac Son, que es reciente, es decir, son en inglés, no están traducidas a español, pero bueno, más o menos. Y ahí un poco buscando, y lo que se busca siempre en el relato histórico es, o por lo menos yo, y esto es lo que más o menos ha contado, es la historia del personaje que está ahí y que nadie la va a contar, porque ya él de entrada la contó, fíjate. Pero es que encima es que ha habido muchos otros, porque este es uno de los padres de la patria americana y está veneradísimo en Estados Unidos, ¿no? Pero es que aparte también mezclas personajes que tú metes en el relato que no han existido, o incluso lo que te conté de el hermano que había, él tenía un hermano que desapareció, desembarcó y desapareció. Bueno, lo cojo y lo meto en un barco pirata, es apresado por los piratas y ya te monto la historia. Pero claro, he tenido que ir incluso porque es que es bueno lo que hoy en día, para el tema de la escritura, la cantidad de documentación que hay a tu alcance, al alcance de cualquiera. Prensa del siglo XVIII, prensa publicada, los documentos está. Te vas al diario en el que empezó con 15 años, empezó Benjamin Franklin a escribirle, escribía con su hermano, él trabajaba como aprendiz en una imprenta del hermano y empezó a enviar artículos en los que él se hacía pasar por una mujer de 40 años y contaba, pues, hacía crítica de la sociedad del Boston del principio del siglo XVIII. Y se hacía pasar por lo contrario de lo que era habitual en la época, que era que las mujeres adquirían seudónimos. Pero es que él era un acérrimo defensor de la igualdad entre hombre y mujer. Sí, totalmente. Entonces él se hace pasar por mujer, empieza a mandar, y todo eso, gracias a los avances tecnológicos, está en la red. Tú te vas a una página web que es de la History Massachusetts Society, que tienes todos los ejemplares del New England Chronicle, que es donde Franklin mandaba sus cartas, y las tienes ahí, las cartas y las noticias. Y lo de los piratas, tú te ves las noticias y te cuentan que va a salir, van a flotar un barco para ir en busca del pirata, no sé qué, no sé cuánto, se dice, se cuenta, ¿no? Lo tienes ahí y no falla, es mucho más fácil. Pues si algún día la publicas, sería interesante que alguien te la pudiera traducir. Sí, claro. Aquí en España, es que era un personaje tan fascinante, pues este hombre hizo de todo. Hizo absolutamente todo. Y seguro que no hay demasiadas novelas, a diferencia de Lincoln, que seguro que tiene muchas novelas. No, pero en América tiene que haber. En América tiene que haber, hombre. En América el sector editorial. Eso es. Bueno, que ha sido un placer teneros aquí, ¿eh? Pues igualmente. sí, que tengáis que tengas mucha suerte con tu libro. Hay que echarle mucha motivación y ya. La verdad es que sí, hay que echarle mucha cuando se está en paro Y tiempo. es paradójico, ¿no? Porque dice, está uno en paro, bueno, tiene más tiempo, pero en la cabeza no la tienes. Claro. Cuando la tienes que tener. Pero bueno, Vale. Pues nada, Gracias. muchísimas gracias a ti. Venga, hasta luego. esto lo pago.